Bueno, queridos hermanos, vamos a estar mirando este tema cuando los discípulos del Señor le dijeron a él: enséñanos a orar. Y lo encontramos en Lucas, en el capítulo 11, el verso 1. Gloria a Dios, si alguno lo puede ver o lo tiene en su Biblia, me ayuda a leerlo, vamos a leerlo. Amén. Gloria a Dios. Con voz alta. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por estar reunidos aquí en esta hora, Señor, sabiendo de que tu Espíritu está en medio nuestro y en cada uno de nosotros, Señor. Señor, acudimos a tu ayuda, asistencia, para que este tema, Señor, podamos, Señor, desarrollarlo y asimilarlo de manera simple y sencilla, Señor, para que podamos sacar el mejor provecho de esto y ponerlo por obra. En el nombre de Jesús, ayúdanos, instrúyenos, Espíritu Santo, edifícanos, enséñanos, Señor. Gracias te damos por todas las cosas. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, como dijimos anteriormente, los discípulos tenían deseo de que el Señor les enseñase a orar. Me llama la atención esto en el sentido de que ya había pasado el Señor tiempo con sus discípulos cuando aconteció esto. No sabemos exactamente en qué momento de su ministerio público, el ministerio público del Señor, que duró aproximadamente 3 años y medio, no sabemos en qué momento exactamente fue esta pregunta que le hicieron sus discípulos. Probablemente era en la mitad de su ministerio, así que por lo menos 1 año ya el Señor había estado junto con ellos. Y le habían visto orar los discípulos al Señor, le habían visto hacer milagros, sanidades, prodigios, portentos, y nunca se habían atrevido a hacerle esta pregunta, este pedido al Señor. Pero aquí nos encontramos con que estaba orando Jesús en un lugar cuando terminó. Uno de sus discípulos le dijo, uno de sus discípulos, no nos dice aquí quién fue el discípulo que le pidió esto al Señor: Señor, enséñanos a orar. O sea que este discípulo se levanta probablemente impactado por la oración del Señor. No sabemos exactamente qué tipo de oración el Señor estaba haciendo, pero él le impactó, y no solamente a él le impactó, sino al resto de los discípulos. ¿Por qué? Porque fíjese que él, en representación de los demás, no le dice al Señor: enséñame a orar, ¿sí? Sino que dice: enséñanos a orar. O sea, se incluye, y haciendo mención de una pluralidad de personas, que no era él solo, obviamente, sino que él estaba también intercediendo, haciendo el pedido a favor de todo el grupo de los discípulos. Entonces le dice: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Obviamente este discípulo probablemente era uno de los seguidores de Juan, ¿sí? Que luego siguió al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque conocía el ministerio de Juan. ¿De qué Juan estamos hablando? De Juan el Bautista. Amén. Juan el Bautista, que era quien predicaba en el desierto, y era un profeta, y precisamente era el primo del Señor Jesús. Ya conocemos esto por los evangelios. Pero ahora este discípulo, que no se nos aclara quién era ese discípulo en este lugar, pero entonces le dice: Juan enseñaba también a sus discípulos. No sabemos si se refería a la enseñanza acerca de la oración que Juan les daba a los discípulos que él estaba teniendo a cargo, pero muy probablemente que sí, que sea referente a la oración. ¿Por qué? Porque Juan era un profeta de Dios y también tenía que orar, y obviamente que Juan tenía que transmitir o comunicar esto al resto de sus discípulos. Y ahora aquí el Señor Jesús se encuentra con este deseo intenso de este discípulo para recibir instrucción acerca de cómo orar.
quiero decirle algo, por ejemplo, que fíjese qué curioso, ¿no? Y yo me hice esta pregunta. El Señor Jesús, ¿verdad? No fue que Él obligó a orar a nadie. No les dijo, ustedes cada vez que me ven orar a mí, hínquense ahí y pónganse a orar también. No, absolutamente Él oraba porque era una necesidad que fluía de Él, ¿sí? Y Él espera siempre la reacción que tienen sus discípulos. Por eso hoy en día el Señor es el que nos enseña y también Él espera la reacción que tenemos nosotros. O sea, si nosotros queremos aprender algo específico de parte de Dios, nosotros tenemos que reaccionar como reaccionó este discípulo, no esperando que alguien nos dé una enseñanza, una orden, que es muy bueno porque para eso venimos aquí. Pero lo importante es que el deseo salga de nuestro corazón. Amén. Que tengamos el deseo intenso, en este caso, de aprender a orar correctamente. Amén. Así como orar, podríamos decir, cualquier otro de los servicios que podemos prestarle a Dios. Nosotros tenemos que ser instruidos, pero nosotros tenemos que aprender a pedirle eso a Dios. O sea, una de nuestras oraciones, enséñanos a orar. Amén. Un ejemplo le voy a dar en esto, por ejemplo, una plantita, una flor, ¿sí? Una flor hace fuerza para crecer. Una plantita que da una flor hace fuerza. ¿Verdad que no? Es una semilla que es plantada en la tierra y entonces esa semilla germina, crece un brote, luego se hace una plantita y ahí luego sale una flor. Probablemente la flor da lugar también a un fruto si se trata de un árbol o de una planta frutal. Pero ahí vemos un proceso orgánico, vamos a llamarle. La planta no hace fuerza. La planta de manzanas hace fuerza para dar manzanas. La planta, el peral, hace fuerza para dar peras. Si usted siembra un pedacito, un trozo de papa, hace fuerza el trocito de papa para generar raíces y luego echar un brote y dar a luz una planta y por fin multiplicarse los tubérculos de la papa en la tierra. ¿Hace fuerza la planta para hacer eso? Nuestros hijos o nosotros mismos hicimos fuerza para crecer. Claro que cuando uno tenía 12, 13 años quería ser alto como el papá, ¿no? Pero no pasaba de ahí, no podía uno hacer fuerza para estirarse. O sea, el crecimiento es algo orgánico, es algo natural. ¿Me explico, hermano? Bueno, la vida espiritual también es un poco así. Nosotros, por más fuerza que hagamos, nos vamos a encontrar limitados. Tenemos que aprender que nosotros somos también algo orgánico, que es el Espíritu de Dios nos ha engendrado, ¿verdad?, para tener una nueva vida. Y entonces vamos creciendo en el camino del Señor y no es necesario que hagamos ninguna fuerza. Sencillamente crecemos. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo está en nosotros. Amén. ¿Lo comprendemos? Si nosotros comprendemos esto, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas y vamos a dejar de hacer esfuerzos vanos en la vida en lo que respecta a lo espiritual. Yo antes pensaba que cuando más fuerza hacía en lo espiritual, entonces iba a cosechar más abundantemente. Puede ser eso que suceda en el ámbito de lo material, que el sembrador sale a sembrar y cuanto más semilla arroja y cuanto más campo prepara para sembrar, entonces puede esperar una cosecha mayor, ¿sí? Pero el tema es que en lo espiritual no sucede tan así las cosas, no suceden de esta manera, especialmente en lo que se trata del crecimiento personal, y estamos refiriéndonos al crecimiento espiritual. No podemos hacer fuerza para crecer. Amén. Vamos a alimentarnos, vamos a comer, ¿sí? Vamos a mejorar toda la situación en lo que respecta a lo espiritual, pero hay que pasar por un proceso. Amén. No conocí a nadie que del día a la noche se transforme en un campeón espiritual.
Por lo menos yo no lo conocía. A lo mejor usted conoció a alguien, yo no conocí todavía a nadie que se convirtió y al otro día ya era un campeón espiritual, que ya predicaba, que ya enseñaba, que ya obraba en el nombre del Señor con una fe desarrollada. No conocí, yo no tuve esa oportunidad de conocer a alguien así. Y bueno, no digo que no pueda ser, pero quiero decir de que los procesos que se dan en el campo espiritual son procesos lógicos y naturales de un crecimiento natural. Amén. Entonces, yo no puedo ser obligado a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque lo que hay dentro de mí es lo que Dios puso y el Señor va instruyéndonos y va instruyéndome a mí y a cada uno de nosotros para poder ir desarrollándonos en un proceso lógico y natural y desenvolviéndonos de la mejor manera en lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Por eso el Señor estaba dando el ejemplo, estaba orando y esperó que uno de sus discípulos le naciera el deseo de orar. Amén. ¿Por qué? Una plantita, y vuelvo a la ilustración de la plantita, va a necesitar agua. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una planta con una flor no tiene el agua suficiente? Empieza a decaer, ¿verdad? Se empieza a encorvar la plantita, se empiezan algunas de sus hojas a ponerse amarillentas por la falta de agua. Eso es lo natural. También en lo espiritual nosotros vamos a sentir sed si realmente Dios ha comenzado la buena obra en nosotros. Amén. El que no tiene sed de orar es porque probablemente nunca experimentó realmente a Jesús. A eso quiero llegar. Amén. ¿Usted vio que hay personas que les cuesta orar más que a otras? ¿Por qué? O directamente hay creyentes que pasan tiempo habiendo conocido al Señor, la palabra de Dios, reciben instrucción, pero no pueden orar. ¿Por qué será? ¿Será que realmente tienen la vida espiritual dentro o será que sencillamente hay un convencimiento intelectual de quién es Cristo y nada más? Cuando uno realmente tiene la vida de Cristo dentro, va a tener deseo de orar, va a tener deseo de leer la Escritura, de estudiar la palabra, de meditar en las cosas de Dios, va a tener deseo de congregarse, de venir a reunirse a la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es lo natural. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, el tema es que quien no tiene esos deseos propios de un verdadero creyente, tiene que empezar a analizar su vida y ver dónde está la situación, si realmente ha sufrido un nuevo nacimiento o ha tenido un nuevo nacimiento o ha tenido un verdadero cambio de parte de Dios. Porque si no, no pasa de ser un convencimiento intelectual, decir sí, me gusta eso, es lindo, y no pasa más de allí. Y de esa manera no se puede servir ni agradar a Dios. Recordemos que el que no nace de nuevo no va a ver el reino de Dios. Amén. Así que eso nos da pie a analizar nuestra vida espiritual. Tenemos deseos de orar, tenemos deseos de agradar a Dios, tenemos deseos de obedecer la palabra, de seguir el camino del Señor, de obedecer los mandamientos del Señor. Nos agrada realmente servir a Dios, tenemos deseo de hacerlo, porque eso es lo que espera Dios de algo natural de nosotros. Amén. El Señor allí vio que este discípulo, que de repente se atrevió a decirle, Señor, enséñanos a orar. Hay un deseo intenso, yo quiero aprender, yo quiero servir, yo quiero saber en qué consiste la oración, por qué hay que orar. Por eso es importante que nosotros analicemos estas cosas y las miremos desde este punto de vista que les estoy mencionando también, que son los procesos naturales del crecimiento. Amén. Vamos al otro screen, por favor, Gaby, que sigue el número 2. Gloria a Dios. Pensamientos aquí. La oración es el nervio que mueve el músculo de la mano de Dios. Una frase que no sé quién la dijo, no lo dice la Biblia eso. Pero
está interesante, ¿verdad? La oración, lo repito, es el nervio que mueve el músculo de la mano de Dios. Yo creo que tiene sentido, ¿verdad? Sin oración es poco probable que la mano de Dios se mueva. Amén. El otro pensamiento que podamos a ver aquí es: el pecado nos aleja de la oración, pero la oración nos aleja del pecado. ¿Qué le parece? No lo dice la Biblia esto, quiero aclararlo, pero tiene sentido, ¿verdad? Es lógico. El pecado nos aleja de la oración. Quien está en pecado no va a tener deseos de orar. Si una plantita no crece como tiene que crecer y de repente un día usted la ve, ¿verdad? Que pasa por ahí, ayer la vio la plantita erguida, con la florcita, y al otro día que usted pasa la ve apachurrada, pisada. ¿Qué pasó? Alguien la pisó. La plantita no tuvo la culpa de que alguien la pisó, porque la plantita siempre se mantiene en su lugar, pero el culpable es el que la pisó. Entonces, si nosotros caemos bajo el pecado, somos responsables en primer lugar, pero también hay alguien que nos tentó, que también tiene su cuota de responsabilidad. ¿Y quién es el tentador? ¿Quién? El enemigo, ¿sí? Entonces, el enemigo es el que pisa la vida espiritual del creyente. ¿Para qué? Para que no se ponga erguida la plantita, para que no dé flores, para que no se desarrolle, para que no cumpla su propósito en la vida de esa plantita. Así hace el enemigo con nosotros. Por eso a veces hay creyentes que no oran, que no pueden servir a Dios, que no pueden agradar a Dios, que no pueden obedecer a Dios por la sencilla razón que están pisados. ¿Me explico? Pisados, hermanos. Satanás es un especialista para pisar gente, y no pisa a la gente del mundo porque ya la tiene toda pisoteada. Él busca hundir al creyente, porque sabe bien Satanás que un creyente que ora es alguien que lo va a sacar del territorio, del terreno, lo va a sacar del plan que él tiene para luchar en contra de Dios y su obra. Entonces, la oración es algo que odia a Satanás. Por eso va a buscar apagar nuestra vida de oración. Amén. Nos va a buscar pisotear. Hay otra frase más aquí en inglés. No, mi inglés no es muy bueno. 7 days without prayer makes 1 week. No dice una semana, dice que lo hace a uno como débil. ¿Sí? Débil. Así que, ¿cuánto hace que usted no ora? Un día, una semana, más. Usted está débil, si eso es lo que está ocurriendo. Amén. ¿Y por qué no oramos? Por muchas razones, ¿verdad? Que es muy largo explicarlo, pero hay infinitas razones. El enemigo siempre nos va a tratar de desanimar a la oración. No oramos porque pensamos que tenemos poco tiempo, porque estamos cansados, porque tenemos sueño, porque por esto y por lo otro, y por tantas cosas que pensamos que son más importantes que hacerlas que orar. Pero eso es desconocer la mecánica de la oración. Si nosotros realmente conocemos lo que es la oración, nos vamos a dar cuenta que eso es lo primordial para nosotros. Orar en primer lugar por sobre todas las cosas. Amén. Vamos a avanzar. Gloria a Dios. Dice, ¿qué es orar? Simplemente hablar con Dios. Simple, sencillo. No hay ninguna otra cosa más simple y sencillo que hablar con Dios. ¿Es fácil hablar con la persona que está al lado suyo? Bueno, en algunos casos no. Bueno, pero es fácil hablar, dirigirse a una persona, a menos que uno sea demasiado introvertido, ¿verdad? Que no puede dirigirse a los demás porque hay un bloqueo mental, porque tiene un problema psicológico, etc. Entonces hay personas que les cuesta relacionarse con otras personas. Pero el tema es que lo natural es que es fácil hablar.
No hace uno mucha fuerza para hablar, ¿se dio cuenta? Tiene que hacer más fuerza para saludar a alguien. Pero hablar es bien simple. Y más simple es hablar con Dios. Y Dios está esperando que nosotros nos relacionamos con Él. Porque para eso envió a Jesús. ¿Para qué? Para salvarnos, sí, para darnos la vida eterna. Pero también para poder relacionarse con nosotros. Porque si no es a través de Cristo, no hay relación posible con Dios. Amén. O sea, Dios está esperando eso. En segundo punto, dice, existe la oración privada. Mateo 6:6, Mateo 14:23, si alguno ya lo tiene que haber buscado, ya lo tiene que tener ahí. ¿Sí? Porque si usted está viendo esto ahí, hermano, usted tiene que estar alerta. Amén, alerta. ¿Sí? Entonces usted está alerta. ¿Por qué? Porque usted tiene deseo de aprender, usted deseo de crecer. Y entonces va a leer lo que dice Mateo 6:6. Amén. Dice palabra, no se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Gracias, hermano. Entonces, ahí vemos cómo somos invitados a orar. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo 14:23? Hay más textos, después vaya buscándolos. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Despedida la multitud, fue a orar solo, ¿sí? Solo el Señor. Fíjese que no le dijo a la multitud, mire, yo les enseñé todas estas cosas, ahora los invito a que me acompañen a orar. No les dijo eso el Señor. Él fue a orar solito. Porque Él siempre está esperando cuál es nuestra reacción a su palabra. Si nosotros asimilamos algo de parte de Dios, cada vez que venimos un domingo, un martes aquí, o cuando tengamos la oportunidad de estudiar nuestra Biblia, leerla y asimilar algo de la palabra, entonces, ¿qué nos corresponde hacer? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Que oremos para que allí surjan las preguntas que tengamos, ¿sí? Para que allí busquemos profundizar en lo que estamos aprendiendo. Amén. Entonces, la oración es lo que complementa, en este caso, la enseñanza. El Señor enseñó y luego fue a orar. Y no les dijo, acompáñenme a orar. Sencillamente le mostró el camino. Y después cada quien se hizo cargo de sí mismo, ¿verdad? Amén. Vamos a mirar la otra forma de orar, la oración pública. Juan capítulo 11, verso 41 al 44. ¿Ya lo tiene? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Amén, gracias, hermano. En primer lugar, habló con el Padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya había hablado previamente. Su comunicación con su Padre era permanente, era constante. Nosotros tenemos que comprender que cuando Jesús estaba en la tierra, el Padre estaba en Él. Amén. Amén. Donde está Jesús está el Padre, y donde está el Padre está Jesús, porque tenemos un solo Dios. Un Dios en tres personas, un solo Dios. Amén. Entonces, allí el Señor estaba en una constante relación con su Padre. La oración de Él era permanente, era constante. Nosotros de repente tenemos la noción de que para orar tenemos que sacar un tiempo muy especial, y eso está bien, ¿sí? Para orar. Pero sin embargo Jesús tenía algo más simple, más natural. A pesar de que Él también sacaba un tiempo especial, durante las noches se iba a orar a un monte, se iba a orar a un jardín solo,
¿sí? Se retiraba solo, pero también había una comunicación permanente. Jesús caminaba, andaba y él estaba en comunión plena con su Padre. ¿No es de admirar eso? ¿No es también una señal de lo que nosotros deberíamos procurar hacer? Si el mismo Espíritu que estaba en Jesús está también en nosotros, también vamos a ser incentivados a vivir de la misma manera. Que cada decisión que tomamos en la vida la tenemos que consultar con nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Bueno, oración pública. Jesús hizo una oración pública. Amén. Vamos a avanzar más rápido, a ver. Gloria a Dios. ¿A quién debemos de orar? Otra de las preguntas simples, básicas, ¿verdad? Al Padre en el nombre de Jesús. ¿Dónde dice eso? Juan capítulo 14, verso 13 al 14. Si alguno me ayuda, lo buscamos. Juan 14, verso 13 y 14. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Gracias, hermano. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. En mi nombre. Cuando alguien le pide al Padre, al Dios Todopoderoso, al Creador, algo en el nombre de Jesús, es como que usted mismo está representando a Jesús. O sea, Jesús está en usted, pero usted está pidiendo algo en representación de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Eso significa orar o pedir al Padre en el nombre de Jesús. Esa es una de las claves para la oración. Nosotros tenemos que aprender siempre que nuestra oración tiene que estar dirigida por el Señor, porque el Señor está en nosotros. Esa tiene que ser la fe que hay en cada uno de nosotros. El Señor está en cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? La boca la tenemos nosotros, aquí. Entonces tenemos que abrir nuestros labios y hacer el pedido en el nombre del que está en nosotros, en representación del Señor Jesús, porque el Padre esa oración la va a oír. No es que oramos nosotros en nuestro propio nombre, esa oración no la escuchan. Él va a escuchar lo que su Hijo desea que escuche, y nosotros vamos a invocar en el nombre del Señor Jesús en representación de este. ¿Para qué? Para que nuestro Padre Celestial responda a la oración. Amén. Punto A. Para establecer una relación íntima con Dios. Como ya dijimos antes, nuestra relación tiene que ser íntima, personal, permanente, constante. Amén. De esa manera es que podemos relacionarnos con Dios, como es el plan de Él. Nosotros tenemos que estar en esa sintonía fina con el Señor, ¿verdad? Y el punto B dice, para validar el sacrificio de Cristo. ¿Qué significa esto? De que si nosotros podemos relacionarnos con el Padre en el nombre de Jesús es por una razón: que Cristo murió por nosotros. Y esa muerte que Él sufrió en nuestro lugar nos califica a nosotros para poder interceder, orar, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, para poder invocar al Señor Jesús. O sea, nos escondemos, nos refugiamos, nos ponemos detrás del Señor Jesús, en el sentido de que Él ya pagó por nuestros pecados, porque nuestros pecados hacen separación con Dios. Si hay pecados en nuestra vida, entonces Dios no nos va a escuchar, porque Él no tiene relación con el pecado. Amén. Pero si uno se escuda en el Señor Jesús, en otras palabras, se refugia en Él y lo invoca y pide en el nombre del Señor Jesús, entonces lo que hace también es validar la obra que Jesús hizo a nuestro favor. ¿Me explico? No validarlo en términos generales, porque eso ya tiene validez plena, sino que es una validez personal nuestra. Amén. Una validez que nosotros estamos con fe creyendo
que el Señor murió por mí, por usted. Porque una cosa es creer que el Señor Jesús murió por todos, pero otra cosa es creer murió por mí. Amén. Todos es generalizar, pero cuando usted dice murió por mí, usted se está haciendo referencia a que el Señor Jesús, podríamos aplicarlo de esta manera, con exclusividad muere por uno mismo. No es que murió un poquito por uno y otro poquito por otro. El Señor Jesús murió totalmente por cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a avanzar. Si hay alguna pregunta, levanta la mano, ¿sí? Dice, ¿por qué oramos? Es un mandamiento de Dios. Mateo 26, 40, 41, 1 de Tesalonicenses 5, 17. ¿Sí? Mientras lo busca, yo voy al otro punto y luego leemos si tenemos la oportunidad. Dice, punto 2, dice, para establecer, mantener una relación íntima con Dios. Lucas 11, 2. Encontramos Mateo 26, 40 al 41. Primero lo primero. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, es dispuesto, pero la carne es débil. Amén, gracias hermano. ¿Cuándo fue que el Señor les dijo esto a sus discípulos? ¿Recuerda? Si usted mira el contexto de ese verso, va a encontrar que es al final de su ministerio. Fue en la noche que fue entregado, ¿recuerda? En el monte de los olivos. ¿Sí? Que él dejó a sus discípulos en un lugar y él, a una distancia de un tiro de piedra, dice la Escritura, se llevó y se puso a orar solo. No le dijo, vengan conmigo, vamos a tomarnos todo de la mano, vamos a hacer una cadena de oración. No dijo eso. Se fue a orar y los dejó ahí. No les dijo, ahora oren. No. Pero volvió y los encuentra dormidos. Obviamente no habían orado nada. ¿Me explico? Por eso ahí enfatiza eso el Señor y les recrimina eso. ¿No habéis podido orar conmigo una hora? ¿Sí? Fíjese que eran momentos críticos, finales. Algo tremendo iba a pasar en esa misma noche. Se percibía. El Señor lo sabía y los discípulos también deberían de saberlo, porque en muchas ocasiones el Señor les había enseñado que Él iba a morir. Entonces, ellos tenían que haber estado alertas. Sin embargo, no, se durmieron. ¿Por qué? Porque el espíritu a la verdad está presto, mas la carne es débil o enferma en otras versiones. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro espíritu humano desea las cosas de Dios. El espíritu está con capital o con, en lo que le diste, hermana Mara, o con minúscula. El espíritu, la verdad, minúscula. Entonces es referencia al espíritu humano. ¿Sí? Nuestro espíritu a la verdad está presto. A veces venimos a la reunión o hacemos las cosas que tenemos que hacer para Dios porque nuestro espíritu está instándonos. Pero la carne, ¿cómo es? Débil, enferma. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la carne. El apóstol Pablo decía, el cuerpo de pecado, la naturaleza caída en nosotros. Esa no quiere orar. No quiere servir a Dios. Quiere el café con pan y no venir al culto de oración, ¿sí? Quiere quedarse en la casa. No quiere servir a Dios. ¿Para qué? Mejor mirando la televisión. Mejor viendo una predicación, ¿verdad? El enemigo tiene muchas formas de convencer a nuestra carne caída. ¿Sí? Pero sin embargo el espíritu a la verdad
está presto. A las cosas genuinas de Dios está presto. Lo quiere hacer. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Esa es la recomendación del apóstol Pablo, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, que debemos de orar sin cesar. Una vez alguien me preguntó, ¿cómo pastor yo puedo orar 24 horas al día? Es imposible. Sí, tiene razón, usted no va a estar de rodillas 24 horas al día porque usted tiene que trabajar, tiene que vivir, tiene que comer, tiene que ir para aquí, tiene que ir para allá, atender el círculo. Orar sin cesar significa estar en una plena comunión con Dios. Amén. Nuestra mente está enfocada en el Señor, en las cosas más simples de nuestra vida. Usted no deja divagar su mente a donde la mente lo quiere llevar, porque siempre la mente lo va a llevar al camino equivocado, siempre lo va a llevar al mal, al pecado. No debemos dejar que nuestra mente haga lo que le da la gana. Usted debe aprender, o debemos todos aprender, a controlar nuestros pensamientos. Amén. Esto es un ejercicio que tenemos que aprender como creyentes. Nuestra mente no puede ser un campo de batalla, ni puede ser un lugar donde los pensamientos corren desbocadamente como caballos sin jinete, sin control, desbocados. No. Nuestra mente tiene que ser un lugar que nosotros controlamos. Usted puede controlar sus pensamientos. ¿Qué hace un hombre de campo para controlar un caballo fiero, malo? Lo enlaza, ¿sí? Lo enlaza y lo arrea. Tira de la cuerda, la sujeta de la cuerda para que el pensamiento, para que el caballo quede establecido en un lugar. Eso tenemos que aprender a hacer nosotros con nuestros pensamientos, con los pensamientos que nacen de la carne. ¿Y qué más debemos de hacer con los pensamientos? Dejar de pensarlos. ¿Cómo hago? Me dijo alguien, para dejar de pensar algo que viene recurrentemente a mi cabeza. Bueno, déjelo de pensar, determínase que cuando viene, quiere surgir de vuelta, niéguese a pensarlo. ¿Lo puede hacer? Usted se puede negar. La mejor manera de negarse a pensar algo indebido, incorrecto, es pensar algo bueno. Amén. Piensa en la palabra de Dios, en lo que escuchó, en la predicación. Lea la Biblia, alabe al Señor. Piense en el canto, glorifique a Dios y enfóquese en eso. Y usted va a ver que va a desaparecer el poder del pensamiento malo, negativo. Su mente va a ser un territorio controlado por usted. Usted va a ser dueño de su cabeza, no el diablo. Amén. No Satanás. ¿Por qué? Porque lo que busca es precisamente eso, ganar ahí la batalla. Porque cuando gana la batalla en la mente del creyente, entonces después lo deshace. Porque un pensamiento viene otro y otro y otro y otro, y ya se genera una fantasía, y ya de ahí un paso al pecado. Ya está. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos que hacer esto. Segundo, para establecer y mantener una relación íntima con Dios. Lucas 11:2. ¿Qué dice? Les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Una relación íntima con Dios, con el Padre. Amén. Entonces, también enfocándonos en una oración, nuestra mente vamos a gobernarla y vamos a hacer algo fructífero de nuestra mente. Amén. Gloria a Dios. 3. Para conocer la voluntad de Dios, Daniel 9. No vamos a leer todo el capítulo, pero es muy importante la oración. Si usted lee todo el capítulo luego en su casa, Daniel era un hombre de oración. ¿Qué significa? Que él tenía una disciplina para orar.
Nosotros tenemos que ser disciplinados. En el ejército, los soldados reciben entrenamiento y una disciplina militar. ¿Sabía usted eso? Reciben dura el entrenamiento y dura la disciplina militar, porque luego se acostumbran. Saben lo que tienen que hacer. Su superior no le tiene que repetir 10 veces las mismas cosas. Pero en la vida de la iglesia a veces hay que repetir 1000 veces lo mismo. ¿Le parece bien eso a usted? ¿Qué falta de disciplina propia personal tenemos? Amén. Pastor, eso que me dijo hace 10 años me lo repite todos los meses. ¿Por qué no me lo dice de vuelta que me lo olvidé? Pero hombre, lo que vamos a tener que, si no te aprendes a disciplinarte, vamos a disciplinar nosotros. Amén. Tenemos que aprender a disciplinarnos nosotros, en el sentido no de ponernos un castigo a nosotros mismos, sino a ponernos un orden. Establecer un código personal de conducta con Dios. No con el pastor ni con la iglesia, no, con Dios. Nosotros tenemos que aprender a respetar a Dios, porque Dios está esperando una comunión plena, constante con nosotros. Y si usted hace caso omiso a eso, es un desaire para Dios. ¿Me explico? Dios es una persona, hermano. Él está para ayudarnos, bendecirnos. Por eso nos ha dado vida y vida eterna a través de su Hijo Jesús. Pero Él espera de nosotros cosas. Él espera respuesta, espera una buena actitud, espera obediencia. Si nosotros nos transformamos en unos desobedientes, rebeldes, ¿sí? Entonces, ¿qué cree que pasa con Dios? ¿Está contento Él? ¿Es feliz? Ah, pero Dios es feliz porque Él dice que nosotros tenemos que ser felices en todas circunstancias. No, Dios también se enoja, hermanos. Dios tiene mucha paciencia, muchísima. Y nos tolera muchas cosas. Pero llega un momento que la vara de Él se baja. Amén. Y debe de ser así, porque si no, no sería justicia. ¿Cómo Dios va a tolerar una constante rebelión, una constante falta de respeto de uno de sus hijos? Si usted como padre, yo como padre, esperamos que nuestros hijos valoren lo que hemos hecho, lo estamos haciendo por ellos, ¿sí o no? Nuestros esfuerzos, yo sé que cada padre hace sus esfuerzos, ¿sí? Por sus hijos, los quieren ver bien, bendecidos, prosperando. Nuestro Padre Celestial quiere eso y mucho más con nosotros. Y si no ve una respuesta positiva de parte nuestra, no va a estar agradado. ¿Me explico? Acá no es cuestión de que si en la iglesia me ven hacer esto o no. Acá es cuestión de Dios y uno mismo. Es una relación personal. Amén. Por eso es muy importante. Tercero, para conocer la voluntad de Dios. Estoy mirando la hora, pero ya se nos va rápido. Daniel capítulo 9. Esto era lo que estábamos diciendo. Conocer la voluntad de Dios es algo que solo la oración nos puede brindar. Usted puede leer toda la Biblia y conocerla de cabo a rabo y hasta de memoria, pero aún así necesita orar. Usted puede decir, bueno, yo conozco la voluntad de Dios por lo que dicen las Escrituras, pero nosotros tenemos que aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios en casos puntuales de nuestra vida personal. Por ejemplo, la Biblia no le dice a usted cuándo comprar una casa, por ejemplo, ¿verdad? No le dice qué trabajo tomar. ¿Qué le dice la Biblia? Que oremos en todo tiempo. ¿Para qué? Para conocer la voluntad de Dios.
La única manera de conocer la voluntad de Dios en casos puntuales, no en casos generales que lo encontramos en las Escrituras, sino en casos personales nuestros, es orar, mantenernos en comunión con Dios. Así como hablamos con Dios, Dios va a hablar con nosotros y nos va a mostrar, nos va a dar a conocer cuál es su voluntad. Para que nosotros no cometamos errores, para que vayamos a la puerta indicada, la que vamos a encontrar abierta, y no golpear 100 puertas antes de llegar a esa que ya Dios había preparado, pero por desconocimiento, por ignorancia, por cabezas duras, por terquedad, no conocemos, porque no hemos orado, no hemos mantenido una relación constante con Él, y entonces ignoramos cuál es la voluntad de Dios. Y corremos para acá, corremos para allá, vamos para arriba, vamos para abajo, hasta que por fin, Señor, ayúdame. Y ahí el Señor nos muestra dónde está la puerta. Al lado nuestro estaba. ¿Verdad? Que muchas veces nos pasa así. Bueno, conocer la voluntad de Dios es algo que la oración nos permite descubrir. 4. Para suplir las necesidades. Santiago capítulo 5, verso 14 al 15. Rápido, ¿quién lo tiene? Amén. Gracias. Entonces, para suplir las necesidades, la enfermedad es una necesidad que las personas a veces tenemos. Necesitamos que otros oren también por nosotros. Amén. Otros, en el nombre del Señor Jesús, va a orar, a interceder por nosotros. Entonces, Dios es lo que está esperando. Y no puede Dios sanarme directamente. Claro que Dios puede hacer todas las cosas. Pero Dios ha establecido este mecanismo, que nosotros aprendamos a confiar primeramente en Él y también en los hermanos. Amén. Tenemos que aprender a confiar en los hermanos, en la iglesia. Por eso pedimos oración. Llame a los ancianos de la iglesia, ¿sí? Que ungiéndole con aceite van a hacer una oración. Si hubiere cometido pecados esta persona enferma, porque a veces, no siempre es así, pero en muchos casos, el pecado provoca enfermedades. Entonces, hay que confesar el pecado. Cuando se confiesa el pecado, entonces viene la liberación. Es muy difícil que Dios haga una obra de sanidad o un milagro específico si no hay confesión de pecados, hermano. Yo no digo que no es imposible, porque para Dios todas las cosas son posibles, pero hay que confesar el pecado, porque el pecado es el veneno que está dentro nuestro, y la única manera de sacar ese veneno, ¿sabe cómo es? Hablando, confesándolo. Cuando uno confiesa el pecado es liberado. Hasta que no se confiesa el pecado no hay liberación. ¿Por qué? Se confiesa el pecado y no queda libre. Porque mientras no confiesa el pecado lo va a dominar, lo va a torturar, lo va a someter, lo va a esclavizar. No solo que va a seguir cometiendo ese pecado, sino que cada vez va a estar más atada, más atado. La solución es soltarlo, dejarlo ir, fuera. Y las consecuencias, pastor, de eso, ¿qué importan las consecuencias? Lo importante es que seamos libres, ¿sí o no? Que reviente el diablo, hermano. Amén. El diablo es el que no quiere que confiese los pecados. Es Satanás el que no quiere eso, porque sabe que mientras haya alguien que guarda su pecado oculto, entonces lo va a anular. Lo tiene sometido. No va a crecer nunca. Nunca va a poder superarse. Por más fuerza que haga, no, porque hay algo que lo está aplastando, como dije con la ilustración de la plantita. Entonces, es importante que nuestras necesidades van a ser suplidas cuando nosotros reunimos las condiciones para que así sea. Amén. Vamos a otro más. Tenemos un par de minutos.
¿Cómo debo de orar? Según Mateo 6, 9 al 13 debe incluir los siguientes elementos. No vamos a leer, son varios versículos, usted lo puede leer. Primero, alabanza. Santificado sea tu nombre. El Padre Nuestro, ¿verdad? Se hace alusión al Padre Nuestro. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Es una alabanza. Empieza con una alabanza. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es una alabanza. Y termina, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Otra alabanza. B, petición. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y también líbranos del mal. ¿Sí? Entonces, en el Padre Nuestro nosotros tenemos un modelo de oración. Y C, reconciliación. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Nuestras deudas es nuestros pecados, nuestra cuenta con Dios. Perdónala, así como nosotros aprendemos a perdonar a los demás. Amén. Vamos a avanzar otro, no sé cuántos quedan, Gaby. ¿Cómo debo de orar? En forma persistente. Colosenses 4:2, Lucas 18, 1 al 8. Con persistencia. Persistencia significa insistir, insistencia, persistencia. Continuar. No veo la respuesta a mi oración, pero yo sigo confiando en las promesas de Dios. Sigo orando. ¿Por qué? Porque sé que Dios va a responder llegado el momento que así lo quiera hacer. Amén. Persistente. Debemos de orar confiadamente. Mateo 21:22. Confiadamente. Con fe. Confiar en el Señor. Confiar en las promesas de Dios. Con una conciencia limpia. Primero lo vamos a leer. Primera de Pedro 3:7. A ver qué dice. Primera de Pedro 3:7. Y vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay oraciones que tienen estorbo. ¿Qué significa eso? Que no están bien escuchados. Es como una intermitencia. Dios no la va a escuchar claramente. Es que Dios sabe todas las cosas. Sí, Dios sabe todas las cosas. Pero la frecuencia se altera. ¿Por qué? Porque hay un estorbo. ¿Y qué es el estorbo? Un pecado. Un maltrato. Una relación rota. Tratad como a la mujer como vaso frágil. Como vaso frágil. ¿Qué es un vaso frágil? Bueno, hay mucho para decir, ¿verdad? Pero todos comprendemos eso. Algo que se rompe muy fácil. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender estos principios para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Porque si hay estorbo, no va a haber respuesta rápidamente de parte de Dios hasta que solucionemos el problema. Vamos a avanzar. ¿Dónde debo de orar? La Biblia menciona que se oró en los siguientes lugares. En el templo, da los textos. Lucas 19, 45, 46. Juan y Pedro iban al templo a orar. ¿Sí? El templo de Jerusalén era el lugar para orar. Ellos no iban a predicar allí. Ellos predicaban en las casas, enseñaban en las casas. Pero ellos como judíos todavía podían entrar al templo a orar. Si se ponían a predicar a Jesús en el templo, los iban a sacar a patadas de allí, ¿verdad? Pero iban a orar. Pero si en la puerta les hablaron y sanaron al cojo, ¿recuerdan? Pero el tema es que iban a orar en el templo. El templo era la casa de oración, ¿sí? Pero ya ese lugar ya había dejado de funcionar como casa de Dios. Es largo esto, pero porque el Señor ya había muerto por nosotros y ese templo ya no cumplía ninguna función. Por eso el Señor en el año 70 de la era cristiana, después de Cristo, permitió que lo destruyesen los romanos. Amén. El templo. Hay algunos que esperan que el templo se reconstruya. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Necesita Dios un templo ahí? Si nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. El verdadero templo de Dios somos nosotros, la iglesia, hermanos. Amén.
Sería un retroceso, pero eso es otro tema. Vamos a avanzar. En el hogar, capítulo 6, verso 6. O sea, en la recámara, como se había leído previamente, en la recámara secreta, en el lugar secreto, en el hogar. Clavado en una cruz también fue, en el vientre de un pez. Jonás oró allí. También era un buen lugar. Sí. En la cruz también fue un buen lugar. Lucas 23, 46. Jesús oró. Jesús oró por todos aquellos que los habían injuriado y lo habían llevado a esa situación. Padre, perdónalos. ¿Por qué? No saben lo que hacen. Amén. En un monte, Lucas 6, 12. O sea, no hay excusa. Cualquier lugar es apropiado para orar. Amén. Creo que es el último. ¿Falta más? Vamos a quedarnos una media hora más entonces. 5. Vamos a dejarlo aquí. Luego terminamos. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Gloria a Dios. Porque la hora ha pasado. Entonces, lo importante que sacamos de todo esto es la importancia de la oración. Usted vio que es algo simple, sencillo. A lo mejor usted sabía todas esas cosas. Sí. ¿Cómo no? Sabía. Y si sabíamos, ¿por qué no hacemos? ¿Por qué no hacemos? Usted vio que si usted le pregunta a una persona que no se congrega, no es cristiano, ¿qué opina de la oración? No, es que es muy bueno, es muy importante, le va a decir. Yo no creo mucho en Dios, pero creo que hay un ser supremo y que hay que hablar con Él, así que... Y usted ora, y de vez en cuando me acuerdo, cuando se está ahogando. Porque la gente cuando está en una crisis muy grande, aunque se declare ateo, que no cree en Dios, que no cree, clama a Dios. ¿Cuántos ateos a la hora de la muerte, cuando sienten que llega su momento final en esta vida, no claman a Dios? Claman a Dios. Amén. Entonces, qué importante es para nosotros tener esa confianza en el Señor. Tenemos que orar. Vamos a orar entonces ahora para despedirnos. Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy gracias por todo, Señor. Que esta, Señor, simple, sencilla enseñanza, Señor, cale profundo en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor. Que atesoremos todo nuestro espíritu para ponerlo por obra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Estás atento a nuestras oraciones y conoces todas nuestras necesidades, pero estás siempre esperando, Señor, un acto de fe de parte nuestra. Y la oración lo es, Señor. Abrimos nuestros labios, ejecutamos nuestros pedidos porque creemos, Señor, que tú vas a solucionar, que tú vas a proveer, que tú vas a asistir. Esa es nuestra fe. Es la fe que vence al mundo, Señor. Te damos gracias por todas las cosas. En el maravilloso nombre de Jesús, también te pedimos que nos acompañes, Señor, en el regreso a nuestros hogares con bien, con tu favor, Señor. Fortalece a cada hermano presente hoy, bendícelo de una manera especial, y también a todos aquellos que no pudieron estar, Señor. Pero por sobre todas las cosas, también bendice a nuestros amigos que ven este video, Señor, para que ellos también hagan de la oración una práctica constante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos.